Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy aquí para ustedes con el gusto de compartirles algunos métodos de diálogo que pueden servir para el autoconocimiento, para dialogar con uno mismo, para sentarse a reflexionar, tomando en cuenta el valor del silencio para escuchar nuestra conciencia, para analizar el contexto, para aprovechar una crisis que agudiza la inteligencia, que nos pone en estado de alerta para pensar. Es muy importante considerar necesario perder el tiempo en algo que va a resultar muy fecundo, que es el acto de pensar. Pensar y pensar lo que pensamos, cómo lo pensamos, para qué lo pensamos y luego de qué manera lo comunicamos. En el acto de pensar, de pronto aparece la verdad. La verdad, ese estado de conciencia ampliada donde se nos revela algo que es importante, que es necesario, que es valioso, que de pronto podría ser urgente incluso atender. Y normalmente el ser humano tiende a huir de la verdad, huir. Entonces se repliega en ese espacio cómodo donde ya no quiere pensar, no quiere oír a los otros, no quiere enterarse de otras opiniones, de otras realidades, huye de la verdad que ya se le apareció, ¿no? Que se le apareció desde el profundo ser de su conciencia y entonces esa cobardía le impide el diálogo con otras personas. Entonces, estar muy atentos a asumir la verdad, nos guste o no nos guste, para pensar sobre eso y para ver de qué manera podemos dialogar con otras personas y llegar a acuerdos si es posible, o por lo menos habitar en la casa común, habitar, vivir, compartir la vida. Si no se pueden compartir las ideas porque muchas de ellas son intransferibles, porque tienen raíz muy honda en la historia, en la cultura, en la identidad de una familia, de un grupo, de un clan, de una tribu, de un espacio territorial. Entonces son intransferibles, pero sí puede haber el compartir la vida. Ahora, si se trata de compartir la vida, tiene que ser lo mejor posible y para todos. Eh, Reconociendo quién es el ser humano. El ser humano es un ser pensante, viviente, que tiene sentimientos, tiene emociones, tiene inteligencia y voluntad, es capaz de actuar, es creativo, y entonces con base en todo ese reconocimiento de la totalidad del valor de un ser humano, ser pues incluyentes unos con otros, pensando que lo que quieres para ti, que es la felicidad, la quieres para otras personas. Aunque cada uno describa la felicidad de un modo diferente, debe haber algo muy hondo que asemeje el, la forma en la que cada quien describe la felicidad. Hay puntos en común, ¿no? Y entonces pasar de lo particular a lo universal se consigue a través del diálogo. En momentos de crisis terribles podemos aislarnos y aprovechar la soledad para reflexionar, o podemos hundirnos en el miedo y en el dolor. Si lo aprovechamos para pensar y reflexionar, entonces podremos superarnos a nosotros mismos y tener capacidad de diálogo con otras personas. Ni el enojo, ni el miedo, ni la depresión favorecen el diálogo con otras personas. Entonces, en la autorreflexión, en el diálogo con uno mismo, podemos superar eso al encontrar caminos, al hacer un mapa de la realidad que estamos viviendo y en la que estamos inmersos y de la que somos corresponsables. Y luego ya al tener un análisis crítico, una propuesta creativa y bondadosa, entonces intentar comunicarla con otros, ¿no? Luego las actitudes, pues, del diálogo deben ser de afabilidad, de escucha. La escucha es importantísima, una escucha activa, atenta a lo que el otro está diciendo.
un poquito descansar nuestros propios pensamientos para escuchar al otro. Y luego sí, pues cotejarlos con nuestros pensamientos. En el momento en que nosotros hablamos, también estamos poniendo, como obsequiando todas nuestras armas al otro, aunque fuera nuestro adversario, y estamos regalándole todas nuestras armas para confrontar nuestras ideas con las suyas y encontrar también coincidencias y acuerdos. Es muy importante tomar en cuenta esto. Se necesita buena voluntad, se necesita humildad, se necesita reconocer el valor de la dignidad humana. Y por supuesto, como vamos a hablar de un tema específico y todos los temas tienen su historia, si hay algo de lo que se deba pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay algo que se pueda rectificar, hay que tener la intención de hacerlo y mediante el diálogo encontrar el camino para rectificar. La hazaña, la malasaña, la venganza, el odio, no van a permitir ni pedir perdón ni rectificar en conjunto para resarcir y seguir emprendiendo un diálogo que no acaba nunca, porque mientras estemos vivos siempre habrá acuerdos y desacuerdos, novedades, cosas que pensar y repensar. Entonces, dicho esto, voy a compartirles pues unos métodos de diálogo que pueden intentar aplicar consigo mismos, primero como un diálogo monólogo, como los soliloquios de San Agustín, y después ya quizás se sientan más fuertes, más capaces, más serenos, más valientes, más inteligentes y luminosos para dialogar con otras personas. Entonces comparto pantalla y vamos con esto. Filosofar es pensar sobre lo que se está pensando, distinguir lo que creemos de lo que pensamos y lo que pensamos de lo que sabemos. Es buscar conocer y comprender alguna cosa, sus causas, sus fines o consecuencias. Además de pensar sobre lo que se piensa, se indaga sobre el por qué se piensa en esa cosa y para qué se piensa. Tenemos que saber cuál es nuestra intención, por qué se piensa, con qué deseo, qué estás buscando dentro de tus pensamientos, qué te mueve a pensar. Mediante el quehacer filosófico, el pensador se conoce y se comprende a sí mismo, conoce y comprende su entorno, descubre las actitudes y valores con los que se relaciona con las otras personas y con todo lo que existe, descubre el ser, causa, significado, sentido y fin de las cosas sobre las que indaga. Y hay que atreverse, si vamos a pensar, atreverse a encontrar esa verdad que está en nuestro interior. Luego, para comenzar a filosofar, esto es parte de un curso más grande, ¿no? Pero para comenzar a filosofar vamos a conocer en este momentito dos métodos, la mayéutica y la dialéctica. La mayéutica confía en que el conocimiento está en el interior de cada ser humano y solamente hay que ayudarle a despertar la memoria. Y la dialéctica, pues es estar yendo y viniendo de una tesis a una antítesis, una hipótesis, y luego otra vez la hipótesis se toma como una probabilidad, pero tiene a su vez su propia antítesis y luego se saca un nuevo concepto y así se va avanzando hasta lo irrefutable. Pero hay que tener deseos de llegar a la verdad, al menos respecto de un tema, de una historia, de una situación, de un caso. Es muy importante y muy necesario poner en duda las cosas, como veremos más adelante en otra posibilidad de diálogo o de reflexión. La mayéutica la tomamos de Sócrates y a partir de su frase muy conocida, yo solo sé que no sé nada. Es como decir, yo no sé nada, pero en el fondo hay algo que todos sabemos y que hemos de recordar. Mediante preguntas, Sócrates acompañaba a rescatar de la memoria lo que se supone que todo hombre ha de saber. Y mediante la dialéctica analizaba conceptos fundamentales para vivir bien y con justicia. Sócrates proponía la virtud, el bien, el amor, la familia, la justicia y se hizo experto en aplicar la dialéctica para poner en evidencia las falacias de los sofistas y derribarlas. Entonces no hay que echar en saco roto sus aportaciones, es fundamental en la filosofía y para el diálogo.
Murió envenenado como castigo a su atrevimiento de pensar y provocar el pensamiento en búsqueda de la verdad y la justicia. En Platón se puede leer la Apología de Sócrates, se los recomiendo muchísimo. Y es que de verdad es importante que mediante preguntas y preguntas aparezca la verdad delante de los interlocutores. Vamos a hacer un ejercicio sobre un tema que podría suceder a cualquier persona. Por algún motivo, alguien que ha sido agredido dice que se vengará de su agresor. Con esa declaración podría comenzar el diálogo. Entonces hay dos preguntas iniciales, se hacen una por una esperando la respuesta de cada una, pero aquí lo hago como a manera de resumen. ¿Qué significa agresión? ¿Qué se quiere decir con venganza? ¿O qué se piensa cuando se dice venganza? Y entonces después más preguntas. ¿Para qué quieres vengarte o qué ganarás al vengarte? Probablemente las respuestas sean para que ya no me agredan o para conseguir la paz o para hacer la justicia. Cualquier respuesta que se diera a cada una de estas preguntas, y además es una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, siempre nos va a despertar a una nueva pregunta. Normalmente las preguntas llevan en sí mismas ya una hipótesis, ¿no? Las preguntas ya llevan información. Entonces aquí vienen más preguntas. ¿Puede alguien estar seguro de que su adversario no volverá a agredirlo? ¿O la voluntad de otra persona depende de nuestra voluntad, que es la paz? Y las primeras respuestas podrían ser, nadie puede estar seguro de que su adversario no vuelva a agredirlo, ninguna voluntad depende de otra. O la paz es vivir en armonía, tener cada quien lo suyo y cumplir con leyes de convivencia. De ahí pueden surgir nuevas preguntas. ¿Qué características tendrían que tener las leyes de una ciudad para que los ciudadanos las asumieran voluntariamente? Es decir, que adecuaran su voluntad a la voluntad de los legisladores o de la ley, ¿no? De la ley misma que debería estar basada en las leyes naturales, en la buena voluntad de que haya una sana convivencia humana, en la justicia, y para que haya justicia tiene que haber verdad que la anteceda sobre la cual se hace la justicia. Y así de pregunta en pregunta los pensadores se aproximan a la verdad interior que es común a los seres humanos. Por ejemplo, queremos vivir en paz y la paz se consigue con la justicia y la justicia se consigue con la verdad. Con mentiras no hay justicia. Esto es súper importante porque solamente es preguntar y preguntar. Claro, primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Cada uno debe hacerse preguntas a sí mismo para luego tener algunas ideas que compartir. La dialéctica viene de Heráclito, que es el primero en unir dos ideas opuestas. O sea, no tiene que ser todo blanco o negro, sino que el blanco y el negro se pueden unir. Y vamos a ver cómo. Esto es muy interesante. Heráclito, para saber un poquito de él, de familia aristocrática, evitó lujos y privilegios, fue ermitaño y estudió por cuenta propia, escribió aforismos y se le atribuye una obra sobre la naturaleza. Su idea esencial es la unidad de los supuestos. Según él, el mundo está en constante movimiento, se rige por el logos. Su gran frase es: ningún hombre se sumerge dos veces en el mismo río. Estamos hablando de dos permanentes, hombre y río, ¿no? Y sin embargo, ni el hombre es el mismo siempre, o sea, es el mismo, pero va madurando, va evolucionando y el río va fluyendo. Esto es una paradoja, que lo permanente está en constante movimiento, cambio y flujo. Lo fijo y el movimiento suceden al mismo tiempo en una misma cosa. No se sabe con certeza de que murió, pero sí se puede leer algo sobre su vida en la obra de Diógenes. Esto nada más como nota cultural, para que sigan leyendo un poco más de Heráclito, pero lo importante es que hagamos un ejercicio. Y va a ser de una situación cotidiana a nivel muy humano y familiar. Un hombre casado con una mujer momentáneamente se siente atraído por otra mujer con la que estableció una amistad. Esto le inquieta y teme faltar a la moral. Se describe a sí mismo como dividido, disperso, distraído. Ustedes pueden imaginar cualquier otra situación de índole político, de gente de un mismo partido, de partidos contrarios. Pongamos una situación controvertida, digamos, ¿no? Hay una situación permanente, pero hay una controversia. De pronto se siente dividido, disperso y distraído el mismo hombre. Siente que hay un movimiento interno y no sabe qué hacer.
A modo de reflexión, el hombre puede escribir algo así: soy un hombre casado, estoy firme en esto, esta es mi realidad, soy hombre y estoy casado, comenzaré pensando sobre lo que es ser un hombre. Y entonces el hombre, quien esté dispuesto y valiente, va a empezar a escribir sobre su virilidad, la hombría, sus valores, compromisos, dones, talentos, sus sueños, deseos, aspiraciones, tendencias, inquietudes. Y lo puede hacer también, si pensamos en otra situación de un miembro de un partido político, se describe desde esa identidad política, ¿no? Después escribe lo que significa para él estar casado con una mujer concreta o para él ser miembro de un partido político. Entonces, escribe recuerdos, pensamientos actuales, creencias, valores, inquietudes, emociones, sentimientos y todo lo que tenga que ver con esa identidad específica. Entonces puede indagar mediante un diálogo consigo mismo. Un hombre casado puede enamorarse de otra mujer. Si es un ser humano, puede enamorarse muchas veces en la vida. ¿Qué es mejor, estar casado o enamorarse muchas veces de distintas personas en la vida? ¿Es necesario estar soltero para enamorarse? ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Qué es el amor? Y entonces casados y solteros se enamoran de personas, situaciones y cosas. Si no son necesarias, esto dura muy poco. El amor es la fuente de la vida, implica respuesta, compromiso y al mismo tiempo ofrece seguridad. Es esfuerzo y dolor, al mismo tiempo que seguridad, alegría y paz. Entonces hay un valor necesario, que es el amor, o que podría ser la verdad, la justicia, la bondad, la belleza, la paz, y hay movimientos, hay cambios, hay retos que nos mueven el tapete, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ponderar lo necesario y aceptar con humildad las cosas transitorias, los movimientos, lo efímero, lo pasajero, y ver si puede él evitar dejar de ser él mismo con sus convicciones, conservar sus convicciones que le dan carácter, sus valores necesarios y ceder en algunas cosas que no afectan a su ser permanente, ¿no? Y vamos a ver cómo se logra la unidad de los opuestos. Al hombre del caso anterior le puede quedar claro que es un hombre casado y sin embargo reconoce que se siente enamorado o atraído por otra mujer o por una propuesta política distinta a la de su partido, pero que coincide con otro partido solo en ese aspecto. Solo mediante una reflexión profunda descubrirá que el mismo hombre que es, hijo, esposo, padre, hermano, amigo o miembro de un partido político, está sujeto a cambios internos y externos sin dejar de ser él mismo. Desde el nacimiento hasta el final ha vivido, vive y vivirá un proceso continuo de autoconocimiento, aprendizaje y madurez. El mismo hombre que está aquí, está allá, vive relaciones permanentes y relaciones efímeras, pero es el mismo hombre que en el centro de su vida aspira a lo mejor para sí mismo y para las personas a quienes ama y de las que es corresponsable en una relación interdependiente. A esto se llega con una reflexión profunda y autocrítica. Aquí cae en la cuenta de la necesidad de ponderar la inteligencia hacia lo mejor y la voluntad firme hacia lo que elige como lo mejor para él mismo y para con quienes tiene un compromiso de amor vital. Por ejemplo, si se trata de la familia o de la patria, tiene que tener un compromiso de amor vital. Ha rescatado en su interior una verdad justa, equilibrada, a partir de la cual reconoce lo permanente como lo más valioso y lo efímero como las emociones o el interés material tan volátil que puede ser, como un aprendizaje para lograr la madurez y elegir libre y voluntariamente lo mejor. Entonces se necesita introspección. Ya no va a pensar que está dividido cuando se halla ante una disyuntiva, sino que sabe que está ante una tentación, digamos, ¿no? Ante algo que lo inquieta y le mueve interiormente, pero que no va a flaquear. Conoce el camino de la introspección y decide los pasos para ser un mejor ser humano. Esto se podría lograr cuando se reconoce lo permanente y necesario. Ahora, como les dije, es parte de un curso y ahí estoy yo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, esta unidad de los contrarios es muy necesaria para no perderlo de vista,
que tenemos convicciones permanentes, valores universales que nos dan carácter, de los que estamos convencidos, con los que nos hemos ayudado a permanecer en el tiempo, en un grupo, en una familia, en un proyecto de vida, y que habrá cosas que nos hagan tambalear, pero que no dejamos de ser ni siquiera nosotros mismos ante esas novedades que nos meten en crisis. Precisamente es para reconocer que somos seres humanos, que estamos vivos, que la inquietud nos acompaña, pero siempre reconocer que este que soy es alguien con convicciones, que a todos los seres humanos le pueden suceder movimientos internos que los inquietan como consecuencia de un efecto provocado por algo externo, pero que podemos siempre elegir lo mejor. Como ven, la unidad de los contrarios, que soy y que no soy, o que hago lo que no quiero, o que quiero algo y no lo hago, ¿no? Nos hace reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Pero solo al dialogar con nosotros mismos, al reflexionar, al pensar y al dialogar con otros, podemos conservarlo permanente. Ese hombre que no es el mismo que camina o que ve o que contempla el mismo río, que tampoco es a su vez el mismo, ¿no? Todo el río va fluyendo, el ser humano es él, pero va envejeciendo, va cambiando, sin embargo no deja de ser él. Esto es muy importante, ser uno mismo de cualquier situación, y nuestras convicciones, nuestros valores nos dan carácter, reafirman nuestro ser. Entonces, bueno, aquí ya vimos dos métodos de diálogo, vamos a ver algún otro. Permítanme un momentito, lo localizo aquí entre mis materiales y les voy a compartir. Espero que lo estén disfrutando y que podamos ir madurando juntos por un México mejor. ¿Se podrá? Vamos a ver dónde comienza este video. Ok, aquí comienza. Listo. Compartir. Entonces tenemos aquí los ejercicios filosóficos como disciplina. Tomamos como modelo a Marco Aurelio, que escribió el libro de Meditaciones, y que, pues gracias a este libro, muchísimas personas desde 1558, cuando fue publicado por primera vez de manera masiva, pues han podido conservar carácter, precisamente ese carácter del que estamos hablando y que nos mantiene firmes en nuestras convicciones. Entonces, esto significa que después de haber hecho un diálogo profundo con nosotros mismos y con otras personas, haber rescatado ideas de lo más hondo de nuestro ser, de nuestras convicciones más profundas, de aquello a lo que somos incapaces de renunciar porque nos hace ser quienes somos, entonces resulta que podemos escribir frases cortas con las que ratificaríamos cada día nuestras convicciones. Entonces, se acostumbran, a ver, se cortó. Les decía que estas frases cortas, son ya como decretos o cosas en las que estoy firme, cosas con las que me comprometo, pero que surgen de una reflexión profunda. Así también se escriben los códigos de ética, se escriben los reglamentos internos de una organización. Para llegar a esto ha habido una reflexión profunda, aprovechando, pues, como ya vimos, la mayéutica, la dialéctica, la unión de los contrarios o de los opuestos, ¿no? Eh, mm, y pues con este ejercicio también es una forma, pues, de comprometerse uno mismo.
y comprometerse con otras personas o con un grupo al que pertenecen, pero sin perder de vista la unión de los contrarios. A veces esto tiene que moverse por las circunstancias, se tiene que mover por la realidad de uno, que puede ser que cambie, pero los valores podemos conservarlos. Como decía mi hijo Víctor, la vida no es solamente buscando metas y objetivos, sino sobre todo viviendo con valores, con las convicciones y los valores, porque esas convicciones y valores nos dan seguridad todos los días de nuestra vida, nos hacen sentir pues personas valiosas, fieles a nuestros valores, a nuestros valores. Entonces, aquí están algunas frases. Estas son de índole familiar, personal, pero ustedes pueden escribir algunas de índole político según el tema sobre el cual hayan estado reflexionando. Ahora, el método escolástico es también muy importante. Pues yo creo que está muy inspirado en San Agustín. Es un tema, se da un tema, ¿no? Se da un tema y luego se aceptan preguntas. Luego, estas preguntas las responde el catedrático, el que da la cátedra. Luego, pues podría comenzar un debate, refutación de parte de sus receptores del mensaje. Y entonces el catedrático tiene como reto el argumentar en favor de aquello que dice y que ya lo tiene muy elaborado, muy resuelto, que ha hecho ya toda una investigación, una indagación y tiene todos los argumentos. Esto es posible en algunos casos de personas muy, muy preparadas, muy sabias, que ya han estudiado un tema con mucha responsabilidad, con apertura a la verdad, con aceptación de la verdad y respecto del tema que estamos hablando. Entonces, lo aplicó fue San Anselmo por primera vez, ¿no? Es como al primero al que se le reconoce con este método. Él fue obispo de Canterbury. Y, y bueno, ahí tiene usted para leer un monólogo teológico de él y una argumentación ontológica sobre la existencia de Dios, por mencionar algunas de sus obras. Es doctor de la Iglesia. Y bueno, esto es importante saberlo porque no todo mundo es capaz de impartir cátedra imaginando las posibles preguntas que le pueden hacer sus receptores y listo para responder a todas esas preguntas, imaginar las refutaciones y listo para argumentar en favor de su cátedra. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, exposición del tema, la educación de los hijos. Puede ser cualquier otro, el que ustedes tengan en mente, que les interesa sumamente y del cual se han hecho expertos. Los hijos. Y otra vez se cortó, está muy mal mi internet, pero continúo. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos que una pequeña cátedra muy chiquita que se refiere a los hijos, a la educación de los hijos, y habla de los valores del padre que tienden a la autonomía, los de la madre a la unidad, en fin. Pero pueden surgir preguntas, ¿cómo se compensa la ausencia del padre o de la madre? ¿Pueden el padre o la madre cumplir con los dos roles? Si la mujer vive con base en valores más viriles que femeninos, ¿cómo se aporta a los hijos la ternura, el cuidado y el sentido de comunidad? Y quien estuviera dando la cátedra tiene que argumentar, tiene que estar preparado para argumentar. Entonces, las respuestas argumentadas, dado que los niños nacen de un papá y una mamá, el contraste entre lo femenino y lo masculino es necesario y justo. Está basando aquí en un primer argumento en leyes naturales. De ahí que los abuelos y las abuelas pueden compensar la ausencia de la madre o del padre. Si uno de los progenitores intentara cubrir el rol del ausente, dejaría huérfanos a los hijos, no solo del ausente, sino de sí mismo, al haber abandonado su rol original e intentar suplir al ausente. Una mujer no puede ser caricatura de un hombre y un hombre no puede caricaturizar a una mujer sin dejar insatisfechos y confundidos a los hijos. La ambivalencia relacional provoca trastornos emocionales y mentales. ¿Ven cómo va argumentando? Ya van varios argumentos y además presenta causas y consecuencias.
hace advertencias. La necesidad intrínseca de los seres humanos es la de tener un papá y una mamá, tanto en el ámbito físico, biológico, neurológico, como en el ámbito espiritual y social. De modo que resulta más saludable reconocer y sufrir conscientemente la ausencia y añoranza del padre o de la madre que omitir o disimular su falta. Siempre hay un buen abuelo o una buena abuela que puedan aportar los elementos que faltan en la educación de los hijos ante la ausencia de uno de sus progenitores. En los albergues para niños, por ejemplo, se sugiere que tanto varones como mujeres participen en la educación de los niños. Entonces, aquí en esto último, nótese que se está también poniendo ejemplos. Pero, como ven, hay muchas advertencias, hay argumentos, hay causas, consecuencias, porque quien va a argumentar en favor de su propuesta, pues ya pensó en todas las preguntas y en todas las dudas que pudieran surgir entre sus escuchas. Y vean qué breve, es breve y contundente. Entonces se abriría un debate y el coordinador, profesor o catedrático o el político tendría como reto ofrecer más y mejores argumentos. Muy importante. Entonces, bueno, pues aquí ya vimos también otras posibilidades del diálogo, que es que después de haber yo reflexionado mediante dialéctica, mayéutica, haber escrito algunas frases que tomo en cuenta como promesas que me hago a mí mismo, que hago a mi grupo, que aquellas cosas con las que me comprometo porque ya las pensé, ¿no? Y que las tengo como frases cortas con las que voy ratificando mi ser en la vida. También, ya que hemos pensado y que lo hemos practicado, que lo hemos vivido y que hemos fortalecido nuestro carácter gracias a esos descubrimientos y la valentía con la que abrazamos la verdad de nuestras convicciones para bien nuestro y de nuestro entorno, entonces podemos dar cátedra, podemos participar y decir cosas, porque ya las pensamos, ya tenemos argumentos, ya tenemos experiencia de vida, tenemos ejemplos con los cuales pues convencer a otros o invitar a otros a vivir de alguna manera en la que la dignidad humana sea garantizada. Entonces vamos ahora con otros dos métodos, y esto pues es muy rápido y muy breve porque lo que quiero es pues no aburrirlos, y si quiero que vaya como inquietándose su corazón para aprender un poco de estos métodos, o que de manera rápida se den cuenta si ustedes han caído en algunas deficiencias de comunicación por no haber tomado en cuenta estos métodos súper antiguos, bueno, algunos de la época moderna, ¿no? Pero que siempre será muy útil tomar en cuenta. Normalmente en la comunicación se habla mucho de que la comunicación es el emisor, el receptor y el mensaje, pero aquí la clave, el reto más grande es el mensaje. Entonces, otros métodos serían el método cartesiano. ¿Cómo transmitimos los mensajes? Ese es el mayor reto y por eso es que hay que aprender estos métodos de diálogo. El método cartesiano piensa a partir de la duda metódica, ¿no? A partir de la razón llegar a verdades últimas. El método basado en la lógica, pues es el analítico, sintético, inductivo, deductivo, dialéctico e histórico. Entonces vamos a profundizar en estos otros dos métodos y a ver qué rescatamos de ello para poder aplicarlo en nuestra vida familiar, social, comunitaria, política. Entonces, listo. El conocimiento. A ver, le bajo acá y continuamos. Entonces, el método cartesiano se llama así por René Descartes y que es considerado padre de la filosofía moderna. Él fue filósofo, matemático y físico. Se desarrolló su trabajo en tiempos de la Revolución Científica. Su obra muy conocida es El discurso del método. De él conocemos la frase pienso, luego existo. Considera que para vivir bien hay que pensar bien y hay que poner todo en duda. Muy importante. Hay que poner todo en duda hasta llegar a algo de lo cual no podamos dudar.
La última de sus obras es Las pasiones del alma, ¿no? Entonces, si para vivir bien hay que pensar bien, hay que ser valientes y humildes para pensar bien, poner todo en duda y llegar a algo de lo que no se pueda dudar. Vamos a ver. Por ejemplo, su regla del método es buscar a que todo lo que pueda dudarse, escribirlo, de qué se puede dudar, hasta encontrar evidencias indubitables de las que ya no se puede dudar. Por ejemplo, su indagación, ¿cómo sé que existo? ¿Qué tal si estoy soñando? Bueno, si sé que sueño, entonces sí existo. Soy una cosa que sueña, soy un hombre que sueña. Pienso, luego existo. Su camino no es de los escépticos, de dudar con la diversión de dudar de todo, no, sino es dudar buscando algo verdadero. Esto es bien importante tomar nota. Los sofistas siempre dudan para burlarse de sus adversarios. Ponen todo en duda, todo, sobre todo las declaraciones del adversario, a manera de mofa, ¿no? Y también aprovechan las palabras del adversario para generar una retórica llena de falacias. Entonces, en eso no hay que caer. Hay que reconocer que la intuición y la percepción pueden estar equivocadas y que mediante la búsqueda honesta de la verdad hay que verificar lo que intuimos y lo que percibimos. Esta es otra aportación de Descartes, junto con que existe un ser supremo. Para aplicar el método de Descartes, pongamos en duda nuestra percepción respecto de una imagen que puede ser atardecer o amanecer. Es un ejercicio muy lindo. También lo pongo así como sencillo y para la vida cotidiana, para cosas simples, pero ustedes lo pueden llevar a cosas fuertes como del ámbito político. Entonces, si se reúne un grupo de gente, les presentas una fotografía, ellos no saben de qué día ni qué hora fue tomada la fotografía, puede ser un atardecer o un amanecer, según la cámara o el filtro que se use, la gente puede percibir que está nublado, que va a llover, que es muy tarde o que es muy temprano. Y de pronto el coordinador del ejercicio abre la ventana o abre la puerta aquí atrás de él y ahí está la escena que habían visto hacía un instante. Todos tenían que hacer el ejercicio de intuir o percibir con todos sus sentidos, lo más que pudieran también la imaginación y todo, pensar qué podría ser ese momento, a qué hora del día, en qué parte del mundo, etcétera. Y al verificarlo mediante el contacto con la realidad, darse cuenta que siempre de la intuición a la percepción hay que trascenderlas para llegar a la realidad. Otro ejercicio podría ser sobre el estado de ánimo. Se ponen los participantes uno frente al otro, se observan mutuamente, en silencio piensan cómo se sentirá el otro, cómo se siente, de todo, en todos sentidos, si tiene hambre, si tiene frío, si está cómodo, si está aburrido, si está contento, intuir, no decir nada y luego preguntar cómo te sientes. Y la persona puede dar alguna respuesta, pero esa respuesta hay que ponerla en duda y preguntar por qué te sientes así para ver si puedes responder, ¿no? Y también con sus respuestas ponerlas en duda y preguntar al final, por ejemplo, ¿qué tal si es otra cosa la que te hace sentir así y no solo esa cosa, sino otras cosas que se suman a eso? Como ven, ponemos la duda para encontrar la verdad, no para encontrar el vacío, la nada, o para inventar cosas, no, sino para superar intuiciones, inquietudes, sospechas, dudas y encontrar la verdad. Ahora, el método basado en la lógica es aristotélico, ¿no? Su lógica se basa en tres principios: el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluir. Este es muy interesante y a veces no se entiende muy bien, es como que se nos complica, ¿no? Entonces, bueno, de Aristóteles podemos saber muchísimo, fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas, pero luego él creó el Liceo de Atenas y fue maestro de Alejandro Magno. Para él, el ser humano es un animal racional, la vida feliz está en la virtud, con la mesura se alcanza el punto medio. Esta es una nota muy importante, la mesura.
Se habla mucho de tolerancia en estos días, se exige la tolerancia, pero no se habla de la mesura y este es un error. Es preferible que todos seamos mesurados a que todos estemos obligados a tolerar los desmanes de todos los demás, ¿no? Entonces, mejor mesurados, prudentes. Evitar excesos y defectos, que nada sobre y que nada falte. Según Aristóteles, la prudencia es sumamente importante para lograr la virtud. Y saber, por ejemplo, con quién manejar tu enojo, en qué grado y de qué manera, es uno de las cosas que tendríamos que aprender, ¿no? Saber con quién me enojo, en qué grado y de qué manera. Y otra de sus ideas importantes es el acto y la potencia. Para conocer esto a profundidad, basta leer sus obras de ética y metafísica. Se me está yendo la señal de internet, espero que estén captando el mensaje. Bien, ¿y tú? Qué bueno. Bueno, pues esto es un desastre. Se me interrumpió la señal de internet, pero vamos a retomar. Espero que estas fallas en el internet les sirvan para hacer pausa y pensar tantito, tomar nota, en fin, ¿no? Ahora, a ver cómo queda esto. Pensemos en un dilema. Una chica no sabe a quién ama, a Juan o a Pedro. Pero tampoco sabe si quiere casarse o no con cualquiera de los dos. Es una esposa en potencia, pero no en acto. Amar o no amar es su dilema. Ama a Juan o ama a Pedro, no lo sabe por dónde comienza a desenredar esta idea. Y entonces desglosamos, es muy importante. Acuérdense que estos métodos de diálogo son primero con uno mismo y después con otro, o definitivamente con todo valor y humildad con otra persona, pero tiene que ser una persona capacitada para ayudarle a pensar. Entonces desglosamos primero el tema, el amor, el matrimonio y luego con quién. Habría que invitarla a indagar en su historia si sabe lo que es el amor, cómo define el amor, cómo lo sabe, quién la ama, quién ama, por ejemplo, su familia y sus amigos. Después tiene que indagar sobre cuántos tipos de amor conoce y aquí viene un regalo también para ustedes, ¿no? Chiquito aunque sea, pero para que les abra el apetito y lean a Aristóteles sobre el amor. El amor incondicional que es entre personas amables que se reconocen mutuamente, se da porque se eligen bondadosamente, o el amor de conveniencia solo porque es útil. Esto es muy triste, ¿no? El amor de conveniencia solo porque es útil. Y el amor de placer porque se disfruta y se siente bien. Estos tres tipos de amor o amistad los explica el mismo Aristóteles. Hay que ver también si el tema fuera político, qué tipo de amor se le tiene a esa agrupación política, qué tipo de amor, porque luego de ahí vienen las fallas, las traiciones, las infidelidades, la corrupción, el engaño, la mentira, el ser usados mutuamente en lugar de compartir juntos valores que les unen. Ahora, vamos con lo que sigue. Entonces, hay que saber qué significa el matrimonio para ella, qué tipo de amor considera que corresponde al matrimonio y advertir si falla en alguno de los tres principios: identidad, no contradicción y tercero excluido. Entonces, el tercero excluido quiere decir que no cabe la posibilidad, que es esto o aquello y no cabe ninguna otra posibilidad. Por ejemplo, Juan es Juan y Juan no es Pedro. Ahí está claro el tema de la identidad de cada uno. Ella puede decir Juan me gusta y Juan no me gusta, ¿no? Y puede decir en este sentido sí, en este sentido no, pero la totalidad de un ser humano lo aceptas así como es, sí o no. Entonces, como es contradictorio, pues es en esto sí, en esto no y tal. Para el tema del amor es si aceptas la totalidad de esa persona. Entonces, tiene que evitar la contradicción. Si dice, por ejemplo, si Juan fuera guapo como Pedro y Pedro inteligente como Juan, pues no existe esa posibilidad, o es Juan o es Pedro, ¿no? O ninguno, pues, o ninguno, pero entonces es alguno o ninguno. Entonces, hay que descartar el tercero excluido.
No hay entre estos dos un hombre tercero que tenga ambas cualidades cuando solo estamos pensando entre dos, ¿no? Entonces la mujer puede concluir que no se va a casar ni con Juan ni con Pedro, porque reconoce que ninguno es el candidato ni es el hombre total al que ella acepta. Tal vez reconozca que a uno lo busca por conveniencia y al otro por placer, profundizando en la descripción del amor y amistad según Aristóteles, pero resulta que a ninguno por virtud, por la máxima virtud. Probablemente diga que sí se quiere casar, pero que eso debería ser por virtud, pues tal vez como sus padres y sus abuelos lo han hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos algo más acá. No, ya acá se acabó esta parte. Y bueno, pues entonces lo que vimos ahora también es muy importante, aunque pongo acá ejemplos para la vida familiar o la vida personal, es importante que ustedes lo trasladen a aquellos temas que les están inquietando y reconocer que primero, el diálogo primero es con nosotros, porque los riesgos que se corre de hablar sobre algo que no se ha pensado a profundidad, de algo en lo que no se ha dispuesto tiempo para reflexionar verdaderamente y a conciencia de todas estas maneras que hemos visto, que son la dialéctica, la mayéutica, el diálogo filosófico, lógico, como el de Aristóteles, con los valores y principios que nos rigen, el autoconocimiento y nuestra lista de compromisos y convicciones, la cátedra y la argumentación que pretende llegar a lo irrefutable, el poner en duda todo lo que nosotros decimos, todo considerarlo como hipótesis, lo pongo en duda y luego lo pongo en duda no para quedarme ahí, ¿no? Sino para dar respuestas e ir encontrando algo que sea verdadero y poder argumentar. Es muy importante y muy necesario hacerlo porque a punta de insultos entre mexicanos y entre otros grupos y entre naciones no se va a lograr nada, ¿no? Ahora vamos con otro método. Permítanme, por favor, paciencia. Son otros dos. Y ya vamos. Se los comparto. Recuerden que esto es compartirles algo de un curso que he dado, ¿eh? Pero vamos a ir directo a esto. Entonces aquí vamos a ver el método trascendental y el fenomenológico. El trascendental parte de la experiencia particular hacia condiciones universales y necesarias con base en las cuales algo se considera como posible para todos, como probable para todos, como quizás aceptable por todos, de lo particular a lo universal. Y el fenomenológico analiza la relación del hombre con las otras personas, con todas las cosas existentes, su interpretación, significado e influencia, reacciones y acciones. Este método último fenomenológico es preciosísimo. El trascendental es de Kant. Aquí tiene el problema grande de que declara lo que es bueno para mí es bueno para todos. A él nunca se casó, le gustaba la soledad para hacer sus reflexiones. Muchos filósofos prácticos se inspiran en Kant. En la modernidad, pues ha tenido una gran influencia y de ahí para adelante, pues quienes quieren decir lo mismo que él dijo, que si es bueno para mí, es bueno para todos, pues entonces ahí se acomodan y buscan la manera de que las cosas sean como ellos idealmente las han pensado. Él dice, ¿qué puedo conocer, qué debo hacer y qué puedo esperar? Entonces, estas preguntas están centradas en su crítica de la razón pura, de la razón práctica y crítica del juicio. Y son sobre la razón, la ética y la estética y la teología. Entonces, aquí le da suma importancia a la percepción y a la intuición. Fíjense, la sombra del árbol me refresca, pero no sé qué es el árbol exactamente. Hay algo que me refresca, que me afecta, que me gusta o que me molesta, pero pues no sé qué cosa es eso exactamente.
Entonces, ¿qué puedo conocer? Lo que siento prácticamente. ¿Qué debo hacer? Pues con base en lo que siento, pues dar una respuesta o reaccionar de manera reactiva. ¿Y qué puedo esperar? Que no está en mis manos hacer. Entonces, para Kant, lo importante es que es el ser humano. Y para él, el ser humano se mueve entre lo que intuye, lo que considera un valor moral y lo que le es dado. ¿Qué intuyo, qué percibo, qué siento? Eso es muy importante, por sobre todas las cosas, porque quizás no me importa lo que sean las otras cosas. ¿Qué considera como valor moral, no? ¿Y qué es lo que le es dado? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Con base en estas ideas comienza el idealismo, de modo que para llegar a lo universal basta con que yo considere algo valioso y bueno para mí para que lo sea para todos. Sus ideas son útiles solamente para, pues, un jefe de familia, digamos, o un grupo de amigos, pero porque se conoce y conoce al otro, porque es capaz de comunicarse con el otro y saber lo que el otro siente, y entonces entre lo que él siente y lo que el otro siente llegar a algo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Pero este método es muy peligroso a nivel político, ¿no? A nivel administrativo, etcétera. Y pues aquí nada más hagan un ejercicio. ¿En qué sentido el pensamiento de Kant rige la conducta de los dictadores, tanto en sociedades liberales como en sociedades de cualquier otra índole, ¿no? De derecha, de izquierda, globalistas o nacionalistas? Es muy importante que trascendamos mis gustos y disgustos, mis fobias, mis deseos, mis sentimientos y que pongamos en contexto siempre, que nos basemos en la realidad y tomemos en cuenta el contexto. Ahora, el método más lindo es el método fenomenológico, porque este sí que nos ayuda a ver cómo nos relacionamos con las cosas. Y si esa relación que tenemos con las cosas tiene buenas consecuencias o malas consecuencias, para quién y para cuántos, ¿no? Entonces, esto viene de Edmund Husserl, pero también lo aplicaron muchos otros filósofos. Si ustedes quieren leer, por ejemplo, Edith Stein, a José Ortega y Gasset, a Adorno, a Levinas, a Lacan, entre otros. Entonces, de su obra Filosofía Aritmética se desprenden dos perspectivas, la psicológica y que es la forma en la que captamos las experiencias, y la perspectiva lógica. Entonces, los filósofos han dado continuación a esto para indagar especialmente sobre cómo una persona se relaciona con la vida y qué puede hacer consigo mismo. Entonces, pero es sumamente realista. Este es muy práctica y realista, y es muy buena porque toma en cuenta la parte psicológica y la parte práctica. Entonces, la propuesta es descubrir el significado y relación del hombre con las cosas a partir de lo que imagina. ¿Qué imágenes tiene en la mente? Luego, cómo se relaciona con ciertas cosas y con qué intención se relaciona con esas cosas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. El consultante puede decir, quiero irme a vivir a otro país. El consultor puede preguntar, ¿qué piensas cuando dices esto? O mejor, ¿qué imágenes te vienen a la mente cuando dices esto? Y entonces ahí aparece la verdad, porque las imágenes son más veraces que las palabras. Entonces dice, imagino a mis padres que van a sufrir mi ausencia, pienso en el miedo que me da viajar sola, en el poco dinero que tengo para mudarme, y el consultor puede decir, son tres imágenes, elige una y descríbela. Y entonces puede decir, el poco dinero que tengo para mudarme significa que tendré que dormir en una casa ajena a cambio de hacer limpieza, que no conozco a la familia, que me daría empleo, a una familia que me diera empleo y tiempo para ir a la universidad. Luego, ¿cómo te gustaría que fuera la familia?
Me gustaría que fuera como mi familia y describe a su familia. Y luego el consultor le podría decir, ¿y con qué intención te quieres ir a otro país? Quiero aprender a vivir sola. Y entonces el consultor le pregunta otra vez, ¿qué imágenes te vienen a la mente cuando dices vivir sola? Entonces, a partir del reconocimiento de que mis palabras, mientras las pronuncio, hay imágenes que se aparecen acá en mi mente, y al revelar esas imágenes, entonces aparece la verdad de lo que estoy pensando, de cómo me relaciono con las cosas, de mis temores, de mis inquietudes, de mis auténticos deseos. ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando dices vivir sola? Fíjense bien qué importante es esto y qué manera de verificar, ¿no? Qué manera de verificar. Y así la conversación va de palabras e imágenes con las que se verifican las palabras, luego la descripción de la relación con las personas y las cosas, hasta llegar al descubrimiento de la intención, el por qué y el para qué. Este acompañamiento es muy útil tanto para el autoconocimiento como para el discernimiento y la superación de sí mismo. En el ejemplo dado, la consultante o el consultante puede superar el miedo, aumentar la autoestima y discernir con claridad si quiere realmente ir a otro país o si acaso es otra cosa la que busca lograr cuando dice que quiere aprender a vivir solo. Entonces, conclusión de estas 8 sesiones que les he obsequiado, que son parte de un curso más grande. Filosofar es pensar con rigor en búsqueda de la verdad y argumentar. Todos los métodos filosóficos son útiles para hacer disertaciones filosóficas y buscar la verdad. Estos métodos se pueden aplicar en los procesos de discernimiento a partir de la reflexión personal, el diálogo monólogo y el diálogo entre dos o más personas. Para filosofar se necesita valentía, una actitud humilde. A ver, un momentito. Una actitud humilde y abierta hacia la verdad, la justicia, el bien ser y la bondad. Dejamos de compartir y entonces, bueno, está un poquito apresurado. Esto es ideal para platicarlo, para hacer algunas lecturas filosóficas juntos, hacer muchas prácticas juntos, pero por lo pronto quiero pues dejarlo así como está, a pesar de que el internet se estuvo yendo y viniendo, a ver qué tal está. Espero que ustedes vayan captando la idea general del curso, algunas ideas específicas, pensar si han estado pensando correctamente, pensar si han estado dialogando correctamente, pensar si es necesario o no aprender a dialogar, incluso aprender a pensar, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde la crisis nos pone en una situación inquietante, ¿no? Donde podemos estar sintiendo muchísimas cosas, pero ya vimos que a partir de las emociones no vamos a lograr gran cosa porque se ofusca la inteligencia. Las emociones se reconocen porque además nos hablan de nosotros mismos, pero no nos deben hacer perder la razón, ¿no? Al contrario, esas emociones hay que sacarlas con inteligencia, de manera prudente, saber cómo, en qué grado, en qué sentido siento una emoción de enojo, de dolor, de tristeza y desahogarlo, ¿no? Descargarlo para luego poder entonces pensar. Perder el tiempo en pensar es necesarísimo, fecundo y valioso para, después de hacer un diálogo profundo con nosotros mismos, dialogar con otros. Bueno, esto es todo lo contrario a lo que haría un sofista. Un sofista se lanza al ruedo a decir falacias. Yo les invito a que aprendamos a dialogar con el corazón en la mano y con la verdad. Apasionados por la verdad, desde su búsqueda hasta su encuentro en cosas específicas. Muchas gracias, pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.